Bienvenidos y bienvenidas a Construyendo Hola, Miradas Joel. Docentes. Daniela Somos- Ortega. Y Montserrat Martínez. Y su servidor, Adrián Ortega, estudiantes en formación docente, y nos emociona mucho compartir este espacio con ustedes. En este episodio hablaremos sobre cómo las prácticas educativas y comunitarias impactan tanto a los maestros como a los estudiantes. Además, compartiremos nuestras propias experiencias en las recientes prácticas de observación. Fue una oportunidad invaluable para conocer más acerca de las dinámicas escolares en contextos diversos. También tenemos como invitado a un maestro con amplia trayectoria que nos hablará desde su perspectiva directa. Quédense con nosotros que esto se va a poner interesante. Bueno, ahora que ya hemos planteado nuestra introducción, es momento de profundizar en el tema principal de este episodio, las prácticas educativas y comunitarias. Para comenzar, debemos comprender qué son y cómo éstas se relacionan entre sí. Daniela, ¿nos podrías apoyar explicando este tema para nuestra audiencia? Claro, mira, las prácticas educativas pueden definirse como el conjunto de acciones y estrategias que tienen lugar en espacios de aprendizaje, no solo dentro del aula, sino también en contextos informales. Estas prácticas están orientadas a fomentar el desarrollo de conocimientos, habilidades y valores en las personas. Por su parte, las prácticas comunitarias se enfocan en las actividades que las personas realizan colectivamente, con el fin de fortalecer los lazos sociales, promover la identidad colectiva y generar un impacto positivo en su entorno. Para dejar las cosas más claras del concepto, es importante anotar que ambas prácticas no funcionan de manera aislada. Por el contrario, están profundamente interconectadas. Una práctica educativa que reconoce y se nutre de la comunidad puede generar aprendizajes más significativos y promover una transformación social más sólida. Es importante en la información docente. En las prácticas ayudan a los futuros docentes a desarrollar sensibilidad cultural, habilidades pedagógicas y una comprensión más profunda de la realidad de sus estudiantes. Otro punto importante de la práctica docente sería que es fundamental en el proceso educativo, ya que constituye el puente entre la teoría pedagógica y su aplicación en el aula. Su importancia radica en los siguientes aspectos. La práctica docente, más que nada, permite a los profesores diseñar estrategias que conectan los contenidos curriculares con experiencias, intereses y contextos de los estudiantes en los que se desempeñan ellos. Esto fomenta un aprendizaje más relevante y duradero. Un docente comprometido no solo transmite conocimientos, sino que también fomenta habilidades sociales, emocionales y éticas. La práctica docente abarca la formación de los ciudadanos críticos, responsables y empáticos. La práctica docente efectiva considera las diferentes necesidades, estilos de aprendizaje y contextos culturales de los estudiantes, creando ambientes inclusivos y equitativos. Como tal, nos podríamos dar cuenta que la práctica docente nos hace ver cómo se desempeña el alumno en el aula y cómo éste se desempeña incluso en su contexto cultural y cómo él tiene parte de identidad y cómo esta es aplicada dentro del salón y cómo el maestro podría ocupar todo, más que nada la diversidad dentro de un salón. En este punto del episodio queremos compartirles nuestras vivencias durante las prácticas de observación, un momento clave en nuestra formación como futuros educadores. Estas experiencias nos permitieron adentrarnos en el entorno escolar y comunitario, observar de cerca cómo se desarrollan las dinámicas educativas y reflexionar sobre el papel del docente en contextos reales. Desde el primer día nos enfrentamos al desafío de pasar de la teoría a la práctica, entrar en un salón de clases y observar cómo los docentes aplican diferentes estrategias para captar la atención de los estudiantes. Fue revelador. Pudimos darnos cuenta de que cada grupo tiene sus propias particularidades y que las prácticas educativas deben adaptarse constantemente a las necesidades de los alumnos, así como el contexto socioeconómico y cultural en el que se encuentran. En una práctica docente, las técnicas de investigación son herramientas que permiten al maestro recopilar, analizar y reflexionar sobre información del aula y el entorno educativo. Estas técnicas ayudan a comprender el aprendizaje de los estudiantes, evaluar estrategias pedagógicas y la mejora de la enseñanza. Las principales técnicas de investigación que utilizamos a lo largo de nuestras prácticas fueron la observación,
la cual consiste en observar de manera sistemática las interacciones, los comportamientos y las dinámicas del aula. Existen dos tipos de esta, la participativa, en la cual el docente interactúa mientras observa, y la no participativa, en la cual el docente solo observa sin intervenir. A lo largo de nuestras prácticas llevamos a cabo la observación no participativa. También llevamos a cabo entrevistas, las cuales fueron las conversaciones estructuradas o semiestructuradas para obtener información sobre experiencias, percepciones o necesidades que llevamos a cabo con los docentes y alumnos para conocer un poco más sobre su contexto. El diario de campo lo utilizamos para llevar a cabo un registro personal y reflexivo del docente sobre lo que ocurre en el aula, incluyendo observaciones y análisis. Y por último, utilizamos la fotografía para documentar actividades del aula mediante imágenes y las cuales analizamos posteriormente. El uso de todas estas técnicas nos permitieron más que nada diagnosticar las necesidades educativas, ya sea en el aula, en el aspecto estructural de la escuela. Evaluar el impacto de estrategias pedagógicas, más que nada cómo el maestro titular se desempeñaba dentro del salón y cómo éste tal vez tenía un control del grupo o cómo enseñaba de acuerdo a las necesidades de cada alumno. Reflexionar sobre las prácticas y ajustar métodos. Reflexionar sobre las prácticas y ajustar métodos, más que nada nos ayudó a que al final de nuestras prácticas nosotros pudiéramos hacer una buena reflexión sobre cada aspecto que estuvimos viendo. Promover la innovación y la mejora continua. El que nosotros hagamos una reflexión promueve que nosotros tratemos de mejorar conforme a cada observación que hacemos o incluso cómo nosotros podemos algún día tratar o ser un buen docente. Además, nuestra observación no se limitó solo en el aula. Fuera de ella, exploramos cómo las prácticas comunitarias influyen en el aprendizaje. Por ejemplo, presenciamos actividades que involucraban a los padres de familia, proyectos colaborativos en los que participaba toda la escuela, ya sean convivios o distintas acciones que buscaban resolver problemáticas específicas de la comunidad, como la falta de recursos o el fortalecimiento de valores. Estas experiencias no solo ampliaron nuestra perspectiva, sino que también nos ayudaron a comprender la importancia de involucrarnos activamente con la comunidad. Aprendimos que el éxito de las prácticas educativas no depende únicamente del docente, sino también de la colaboración entre todos los actores que forman parte del entorno educativo. En esta sección les contaremos más a fondo algunas anécdotas significativas y los aprendizajes que nos dejaron estas observaciones. ¿Qué nos sorprendió? ¿Qué desafíos encontramos? ¿Cómo nos transformaron estas vivencias? Quédense con nosotros para descubrirlo. Para empezar, queremos contarles un poco sobre nuestras experiencias en las prácticas de observación. Estuvimos en 2 escuelas con características muy particulares que nos permitieron reflexionar sobre la realidad educativa. En el aula en el que a mí me tocó, me encontré con un niño, un alumno, que su comportamiento me llamó mucho la atención porque era muy particular. Se llevaba muy pesado con sus alumnos, con sus compañeros, era muy grosero con los docentes, ese tipo de cosas. Entonces me causó curiosidad y decidí indagar más allá de los maestros. Me dirigí hacia la orientadora y esta maestra me comentó que el alumno vivía una situación muy difícil en casa, que era golpeado por su mamá, por su papá, y su mamá también era golpeada por él mismo. Me comentó que eran las 3 de la mañana y el señor los corría de la casa y los dejaba en la calle. Me causó curiosidad y me causó un impacto en mi vida, porque la mayoría de veces no logramos ver más allá de lo que está en nuestros ojos. Y solo como que criticamos, es que este alumno es así y este alumno es esto otro, pero no indagamos más allá. Entonces me gustaría que eso sería un punto importante para los docentes en formación, que sería indagar más sobre los alumnos para conocer su contexto y así comprender un poco más su comportamiento en el aula. En mi caso, observé más el desempeño del docente titular de matemáticas. Su forma de trabajo fue muy interesante, ya que su forma de trabajo es muy diferente a los demás. Como son 50 minutos de clase, el titular toma 25 minutos para dictarles a los alumnos unas cuantas palabras, en el cual los alumnos deberían de traer su diccionario para buscar su definición.
La verdad es que es muy interesante, ya que él me lo comentó, de que esto les ayuda a los alumnos a diferenciar lo que las palabras tienen puntos, comas, y otras cosas. También les ayuda para leer un poco más fluido y saber cómo se dice cada palabra. Ya para los otros 25 minutos, el docente fue muy imperactivo con los niños, ya que no toman en cuenta lo que es el aprendizaje. Los alumnos no ponen atención a lo que son las clases, se la pasaban hablando y otras cosas. Entonces eso sí es una falta de respeto, porque el profesor da el conocimiento y los alumnos no lo aprovechan. Muchos de ellos deberían de estar concentrados o interesados en esa materia, pero los alumnos ven las matemáticas como un aburrimiento. En la segunda escuela de prácticas, más que nada en el salón que me tocó observar, más que nada logré identificar que la mayoría de los alumnos tenía un comportamiento tal vez un poco agresivo, o tal vez un poco distante, incluso tal vez había desinterés por parte de ellos a la entrega de tareas o distintas actividades, pero más que nada todo esto se debía al contexto en el que ellos vivían, ya que el entorno en el que ellos estaban era un entorno de violencia, incluso drogadicción, extorsión. Entonces ellos trataban siempre con este tipo de temas y pues para ellos era más interesante lo que ellos vivían en su día a día que la escuela. Incluso, bueno, otro punto que me pareció muy importante dentro de la escuela es, dentro del salón había un alumno diagnosticado con TDA y un niño con un déficit cognitivo. La escuela como tal no tenía un trato especial hacia ellos. Los maestros más que nada los trataban por igual a todos, sin importar, pero el problema es que el alumno que contaba con TDA era muy distraído y le gustaba estar mucho tiempo parado o salir a distraerse, dar una vuelta al patio, y eso era lo que tal vez los maestros no consideraban. Considero que tal vez podían tomar en cuenta eso que hacía para poderlo ocuparnos en una actividad fuera del salón o distintas cosas. Creo que es importante el que los maestros logren observar esa parte y que identifiquen ese tipo de características para que ellos puedan emplear buenas, didácticas o dar incluso buenas clases dentro del salón considerando todos estos aspectos. Por mi parte, algo que me impactó bastante fue la disposición de algunos maestros que, a pesar de todas estas dificultades que ya mencionaron mis compañeros, utilizaron estrategias muy creativas para motivar a los estudiantes. Por ejemplo, en la segunda jornada de observación que tuvimos, un maestro aplicó un examen en equipos. Para mí me pareció una estrategia muy innovadora, ya que consistía en el maestro ponía una caja fuerte en el centro del salón y las respuestas del examen eran la combinación. La actividad consistía básicamente en que los alumnos resolvieran su examen y si obtenían la respuesta correcta les daba una cifra de la combinación con ciertas pistas que el maestro les colocó en el examen, y la verdad yo pude observar que los alumnos estuvieron muy 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 motivados con esa actividad y no sentían esa pesadez como en otros exámenes de algunas otras materias que tuve la oportunidad de observar. También en la primera jornada de observación el titular sí prestaba mucha atención a todas aquellas problemáticas o barreras de aprendizaje que tenían los alumnos. Por ejemplo, en esa escuela los alumnos tenían dificultad para llevar a cabo cálculos mentales de manera rápida y dependían mucho de la calculadora. Entonces, su rutina era que día a día aplicaba 5 ejercicios de cálculo mental y los iba calificando. Entonces, sí veía una progresión bastante significativa. También algo clave que aprendimos es que el rol del maestro va más allá de lo académico. Es un guía, un mediador y en muchos casos una figura de apoyo emocional para los estudiantes. Para mí, definitivamente estas prácticas nos ayudaron a entender que la educación no es solo transmitir conocimientos, sino construir un espacio inclusivo y significativo para todos. Y esto nos lleva a nuestro siguiente segmento, donde hablaremos con un maestro que ha trabajado en contextos similares y nos compartirá su visión.
Ahora entrevistaré al profesor Gerardo Pineda de la materia de geometría. La primera pregunta es, ¿cómo definiría el papel del docente en comunidades con contextos diversos? El rol del docente actualmente en la nueva escuela mexicana implica que debe adaptarse primero al contexto. Si los contextos son muy diferentes, el docente tendría que adaptarse necesariamente a cada uno de ellos a través de las diferentes metodologías. Es importante que su rol ya no sea el de un profesor que instruye, sino sea de un facilitador del conocimiento hacia sus estudiantes. Obviamente cada uno de ellos tiene características diferentes y él tendrá que adaptar ese conocimiento a cada uno de ellos. ¿Qué estrategias utilizaría para abordar las barreras lingüísticas o culturales en el aula? Bueno, lo primero importante es la preparación personal. Si tú no estás preparado personalmente y no conoces el lenguaje o el idioma, el dialecto que se está manejando en esa escuela, en esa zona, difícilmente vas a poder tener una interacción con los chicos. Necesitarías necesariamente primeramente conocer el dialecto y empezar a hablarlo, para que pudieras tú empezar a no obligarlos a ellos a hablar español, sino para que tú te acercaras a ellos en su propio idioma. ¿Cómo crees que la comunidad influye en el aprendizaje de los estudiantes? Claro que sí, la comunidad es el primer lugar donde aprenden, uno de los primeros lugares, porque el primer lugar es la familia. La comunidad es todo de ti, es la que te va dando cómo eres, te va formando, te va dando una identidad. Entonces la comunidad influye totalmente en lo que se va haciendo. El contexto no es el mismo, por ejemplo, en una sierra, donde a lo mejor la gente se dedica a sembrar, se dedica a cazar, se dedica a recolectar, o en una ciudad en donde la gente está acostumbrada a tenerlo todo en la mano, ¿no? Son situaciones muy diferentes. Entonces, obviamente todo esto cambia la forma o la percepción que cada alumno tiene del estudio o de la escuela. ¿Qué opinas sobre la propuesta de la nueva escuela mexicana y su implementación en su contexto? De principio de cuentas es la primera vez que se toma en cuenta a la comunidad para que se planee con respecto a sus necesidades. Esa es la parte importante y que considero más valiosa de la nueva escuela mexicana. Ya anteriormente había la oportunidad de crear un currículum, es decir, que yo podría haber cambiado de orden los temas, escoger el inicio y fin de mis temas, pero ahora la parte importante que yo le veo está entre el plan analítico y el plan sintético. Es decir, yo puedo agregar contenidos o PDAs que considero necesarios según las necesidades de mi comunidad, y esa es una ventaja que tiene. La verdad es que es excelente. ¿Cuáles han sido los mayores retos que ha enfrentado en su trayectoria docente y cómo los ha superado? Los cambios de planes de estudio. Cada plan de estudios ha sido muy diferente. En nuestro país cambiamos cada sexenio de plan de estudios, y eso es algo que perjudica a los estudiantes porque no llevan un buen tramo formativo como tal. Ha habido generaciones enteras que se les ha tratado con un plan de estudios y no terminan con ese plan de estudios, terminan con algún otro o que apenas van empezando, entonces llevan conocimientos incompletos. El principal reto como docente es el cambio de plan de estudios. Ya el gobierno tendría que estar pensando en la forma de no cambiarlo, sino de enriquecerlo únicamente. Y por último, ¿qué recomendaciones daría a futuros docentes interesados en trabajar en comunidades con características similares? Primero, que sean empáticos con la comunidad. Segundo, que aprendan el dialecto y las costumbres de esa comunidad, porque de otra manera no me puedo yo empapar de ella. Yo no puedo llegar como una persona extraña sin conocer cuáles son sus gustos, sus preferencias. Hay comunidades que incluso no permiten el acceso directo a cualquier persona. Se requiere conocer, se requiere llegar con ya una parte previa. Obviamente la SEP tampoco toma en cuenta esta parte. La SEP te envía con una orden de presentación a cierta escuela y tú llegas como nuevo, ¿no? Todo lo tienes que ir aprendiendo en el primer año. Sin embargo, sí es importante y sería muy importante que tú llegaras desde antes, conocieras el contexto, trabajaras con ellos y fueras ya preparado para directamente ese contexto. Ok, muchas gracias, profesor, por el tiempo que nos ha otorgado. De nada, es un gusto. Como conclusión, a través de este episodio hemos explorado cómo la educación trasciende el aula.
convirtiéndose en un reflejo del entorno social y comunitario en el que se desarrolla. Desde nuestras propias experiencias en la práctica de observación, entendimos que el rol del docente no solo consiste en impartir conocimientos, sino también en ser un agente de cambio, un puente entre la escuela y la comunidad. La entrevista con nuestro maestro invitado nos mostró cómo la creatividad, la empatía y el compromiso son herramientas clave para superar los retos que enfrentan los educadores en contextos diversos. En un mundo donde las desigualdades y las barreras culturales aún persisten, queda claro que la educación debe ser inclusiva, crítica y transformadora. Como futuros docentes, nos llevamos la tarea de construir espacios educativos donde cada estudiante se sienta valorado y pueda alcanzar su máximo potencial. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión. Nos vemos en el próximo episodio para seguir aprendiendo juntos. Hasta pronto.